Por favor, abran sus Biblias a Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Y voy a orar antes de empezar el sermón. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios, gracias por un día más vida. Gracias por las bendiciones que nos has dado, Dios. Pido que me llenes de tu espíritu, Dios, y que pueda predicar lo que has puesto en mi corazón y que sea para edificación. Pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, en 2 de Pedro 2, lo que me quiero enfocar hoy es en las características de los falsos maestros. Las características de los falsos maestros. Entonces, ahí empezando en versículo 1, vamos a ir, nos vamos a enfocar en varios versículos donde nos dicen qué son las características de los falsos maestros. Entonces, 2 de Pedro 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, lo primero que quiero resaltar es que dice que van a venir falsos maestros y van a venir encubiertamente. Es decir, van a venir en secreto o en privado. Entonces, los falsos maestros no entran a una iglesia y se anuncian, ¿verdad? No dicen, oh, yo soy un falso maestro, estoy enseñando herejía, ¿verdad? Ellos vienen secretamente y típicamente ¿cómo lo hacen? Van a ciertas personas que ellos piensan que son más débiles y les tratan de convencer a ellos de su herejía, de sus falsas doctrinas. Y aún vemos eso en el versículo 14. Miren ahí eso conmigo. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Seducen a las almas inestables. Entonces ellos buscan seducir y engañar las almas inestables, las personas más débiles que no son tan fuertes en el conocimiento de la doctrina. Vayan también, por favor, a Judas. Y si pueden mantener su lugar en 2 de Pedro 2 y en Judas, sería bueno porque voy a estar entre los dos pasajes, porque son básicamente pasajes paralelos. Y en Judas 4, versículo 4, vemos que dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Pero vemos ahí que dice que ciertos hombres van a entrar encubiertamente. Entonces vienen en secreto. Y siguiendo ahí en el versículo 1 vemos otra característica. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Entonces, ¿qué es una herejía destructora? Una herejía destructora es una enseñanza falsa que si alguien cree en ella va a ir al infierno. Los va a mandar al infierno. ¿Y qué son ejemplos de estos? Un ejemplo sería la enseñanza que la salvación se puede perder. Si alguien cree que la salvación se pierde, esa persona no es salva. Otro ejemplo es gente que dice que te tienes que arrepentir de tus pecados para ser salvo. Si alguien cree eso, no es salvo. Si alguien no cree que Jesús es Dios, tampoco es salvo, ¿verdad? Entonces hay diferentes ejemplos de esto. Y de hecho, lo que me inspiró para predicar este sermón es que tengo un amigo en College Station que va a la iglesia que yo iba antes y él me está diciendo que hay un menso que está yendo alrededor de la iglesia diciendo a diferente gente que la salvación se pierde. Y esa persona es lo peor, es un falso maestro y como dije es un menso y es un idiota. Vamos a ver en versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus caminos perniciosos. Pernicioso simplemente quiere decir peligroso. Y vemos ahí que van a engañar a muchos. Ellos engañan a muchas personas. Yo creo que esto es lo peor o el peor aspecto de un falso maestro. Es porque sería una cosa que ellos crean algo incorrecto y ellos se vayan solitos al infierno. Eso sería una cosa. Pero lo que lo hace peor a un falso maestro es que ellos engañan a otros para llevarlos al infierno con ellos. Vayan a Mateo 23. Mateo 23.
Y miren el versículo 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque ni entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Una cosa que Jesús reprendió de los fariseos es que ellos ni entraban al cielo, pero los que sí querían ir al cielo los estorbaban y no dejaban que entraran al cielo. Y eso es lo que hacen estos falsos maestros. Ellos no van a ir al cielo porque ellos son réprobos y ellos enseñan energías destructoras, pero después engañan a otros para que otros tampoco vayan al cielo. Y eso es, en mi opinión, esa es la peor característica de un falso maestro, es que engañan a otros. Vayan otra vez a 2 de Pedro 2 y miren otra vez el versículo 2. Dice, y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces, otra cosa que causan los falsos maestros es que causan que las personas que engañan hablan mal de la salvación verdadera, del camino verdadero. Por eso cuando vamos y tocamos puertas, una respuesta muy común que yo me enfrento es la gente que me dice, oh, bueno, salvación es por fe, pero no solo puedes vivir como quieras. O dicen, oh, pero hay que cuidar la salvación. O hay que perseverar hasta el fin. ¿Y por qué dice eso esa gente? Mucha de esa gente les he preguntado, enséñame en la Biblia, ¿dónde dice eso? Y no lo pueden hacer. Pero la razón que hablan mal de la salvación solamente por fe es porque un falso maestro los ha engañado a pensar que también tienen que hacer eso para ser salvos. Entonces, ellos causan que el camino de la verdad sea blasfemado a través de la gente que ellos engañan. Vamos a ver ahí el versículo 3 en 2 de Pedro 2. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces, otro atributo o otra característica de un falso maestro es que ellos sacan ventaja de la gente. Vayan a Judas, versículo 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, andando según sus concupiscencias, y su boca habla palabras infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ellos solo quieren sacar provecho o quieren sacar ventaja de la gente. Y hay muchos disque pastores y disque predicadores que hacen eso. Los pastores más obvios son los que enseñan esta disque teología de la prosperidad. Que dicen, oh, si me dan dinero y me mandan sus diezmos, entonces Dios te va a bendecir más, Dios te va a dar más. Y esos son muy obvios que están sacando ventaja a la gente y se hacen millonarios a través de engañando a la gente. Pero cada falso maestro de una manera u otra saca provecho a la gente. Aun si no es en una manera financiera, ellos buscan sacar ventaja de la gente. Y en el mundo hispano hay varios pastores también que enseñan esto de la teología de la prosperidad. Unos ejemplos, por ejemplo, es Dani Berrios o Danilo Montero. Muchos de los cantantes que producen música en español creen esta teología de la prosperidad. Vamos a ver en 2 de Pedro 2, vamos a ver el versículo 14. 2 de Pedro 2, versículo 14. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y no pueden dejar de pecar. Otra característica es que no pueden dejar de pecar. Aunque a veces ellos aparentan ser los más santos y aparentan, es que esta persona o este hermano, o disque hermano, ¿verdad? Es que ellos predican la santidad y mira qué tan santos son. La verdad es que si pudiera ver lo que hacen en secreto, ellos hacen de los peores pecados. Y por eso no nos debe de sorprender cuando alguien enseña que tienes que arrepentirte de tus pecados para ser salvo y después, unos años después, sale que estaba en adulterio por varios años. Eso no nos debe sorprender porque ellos están los ojos están llenos de adulterio, pero también no pueden dejar de pecar. Hacen de los peores pecados. Vayan conmigo a Ezequiel 8.
Ezequiel capítulo 8. Y aquí vemos que Dios le enseña a Ezequiel lo que los ancianos están haciendo detrás de puertas cerradas. Ezequiel capítulo 8, y voy a leer todo el capítulo y voy a hacer énfasis en ciertas partes. Dice, y aconteció en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí descendió sobre mí la mano del Señor Jehová. Y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía como resplandor, como el color ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el norte, hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, estaba en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque dicen ellos, ¿no nos ve Jehová? Jehová ha dejado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me metió en el atrio adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la tierra de violencia y han vuelto a provocarme a ira? Y he aquí que se llevan el ramo a su nariz. Por tanto, yo también obraré con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y ahí vemos varias veces que dice, mira, todas las abominaciones, y empieza con algo, y va gradualmente siendo peor las abominaciones. Te voy a enseñar abominaciones mayores que estas. Y se supone que eran los ancianos, entre ellos los ancianos de Israel, que se supone que eran hombres respetados, deberían de ser hombres más espirituales. Y vemos que los falsos maestros, los falsos profetas, ellos están llenos de pecado. No se deje engañar con la apariencia. Ellos hacen de los peores pecados, y la única cosa es que usted no sabe, usted no lo ha visto. En 2 de Pedro 2, vemos que el fin de estos falsos maestros es perdición. Y vamos a ver eso en varios versículos. Miren al final del versículo 1, dice,
e introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 3, en la segunda parte, dice, sobre las cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Es seguro que su fin es perdición. Es seguro que ellos van a ir al infierno por las abominaciones y las falsas doctrinas que están enseñando. Mira el versículo 14. La segunda parte dice, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la codicia, son hijos de maldición. Versículo 17, estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tempestad, para las cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Vayan a Judas y vemos que ahí también dice que su fin es perdición. Judas, versículo 4, dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación, hombres impíos, que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Miren versículos 10 al 13. Pero estos maldicen las cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como bestias brutas. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y por recompensa se lanzaron en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes que banquetean con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor. Son nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Entonces vemos vez tras vez que Dios nos dice el fin de esos falsos maestros es ir al infierno. Y eso es algo que nos puede dar consuelo, porque a veces sí nos frustra, ¿no? Cuando vemos a un falso maestro enseñando falsa doctrina, engañando a gente, y nos frustra y quisiéramos hacer algo, pero nosotros podemos confiar que Dios se va a encargar en castigarlos en el infierno como merecen, y en el peor infierno. Y para terminar, simplemente quiero responder esta pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con estos falsos maestros? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando nos topamos con un falso maestro? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Aquí es donde mucha gente falla, porque mucha gente no sabe qué debemos de hacer con los falsos maestros. ¿Qué debe ser nuestra respuesta? Pues miren lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. Como antes hemos dicho, así digo otra vez, si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces dice que si alguien viene y predica otro evangelio, dice que sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Es decir, si un falso maestro viene, ¿qué le debes decir? Le debes de ver en sus ojos, decirle, vete al diablo, vete al infierno, porque ahí es donde merecen estar. Y esa es nuestra respuesta a los falsos maestros. Vayan conmigo en 2 de Juan. Vamos a ver versículos 9 al 11. 2 de Juan, versículos 9 al 11. Dice, cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido,
porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Y fíjese que en el versículo 9 dice que si no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Entonces no existe algún falso maestro que sea salvo. No tiene a Dios, no es salvo. Y dice que no lo dejes entrar a la casa, no los recibas, no los entretengas, no trates de ser amable con ellos. Nuestro trabajo es rechazarlos, no debatir contra ellos, no tratar de convencerlos o ganarlos. Nuestro trabajo es rechazarlos, decirles que se vayan al infierno y orar que Dios lo haga pronto. Vamos a orar para terminar este sermón. Padre nuestro, gracias por dejarme predicar tu palabra, Dios, y pido que eso haya sido de edificación, Dios, y gracias, Dios, y pido que juzgues a estos falsos maestros, Dios, que han causado muchos problemas y han causado muchos que vayan al infierno, Dios. Pido que los juzgues, Dios, y los lleves al infierno rápidamente. Pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.